eventualmente si es que vamos a rellenar o si es que vamos a modificar en algún sentido el registro, sus características estadísticas no se modifiquen. Entonces la curva de frecuencia acumulada hace eso, ¿no? Nos permite, en una sola gráfica, nos permite identificar comportamiento. Entonces, el tema de la curva de frecuencia acumulada son funciones que arreglan la información proveniente de una serie de datos asociados con la ocurrencia más que todo, ¿no? Acá les muestro registros de precipitación y temperatura. Lo que estoy desplegando acá son ejemplos de registros diarios, ¿no? Entonces, lo que hace la curva de frecuencia acumulada es básicamente ordenar la información en términos del valor que tiene cada uno de los registros que tengamos en la serie, ¿no? Obviamente que acá, como está desplegado en el eje X, la línea temporal, ¿no? Se está ordenando los registros en términos de las fechas. Obviamente que hay una relación del valor con la fecha en la cual ha sido tomada. Entonces, obviamente tenemos una serie de valores desplegados en eje vertical en relación al rango, por ejemplo, de temperatura, que obviamente hay y eso es lo importante del análisis de los registros, ¿no? Tiene un patrón y una característica de comportamiento que obviamente no se lo puede abarcar de manera determinística, ¿no? No se puede establecer este comportamiento a través de una función específica que pueda permitirnos replicarla, ¿no? Entonces, por eso siempre se habla de que los registros climáticos, las variables en sí climáticas, cuando se trabaja desde la perspectiva de aplicar la información ya para un análisis de ingeniería, siempre se lo hace desde un punto de vista estadístico, ¿no? Entonces, lo primero que para este tema de la curva de frecuencia acumulada se hace es, al reconocer que el registro es una serie de datos que van a ser analizados desde el punto de vista estadístico, probabilístico, lo que hacemos es categorizar la data en función al valor, ¿no? Independientemente de la fecha en la cual se la haya tomado. El registro, los datos ya no como registro, ¿no? Sino como parte de una muestra que eventualmente vamos a utilizar para caracterizar el, el fenómeno a través de un comportamiento ya más probabilístico, es lo primero que uno tiene que entender, ¿no? Al momento de trabajar o utilizar los datos ya para caracterizaciones, ¿no? Entonces, la primera caracterización, esta curva de frecuencia acumulada, lo que hace es de todo este registro que tenemos, ordenarlos, ¿no? Y empezar a categorizar en rangos para eventualmente poder desplegar la información a través de lo que, después de haber categorizado por rangos y haber relativizado esos rangos en función a la ocurrencia de los registros, de los datos que tenemos en el registro, en relación a un valor total acumulado. Y eso básicamente es lo que vamos a poder desplegar en la curva de frecuencia acumulada, ¿no? Entonces, usualmente lo que hacemos es para poder desplegar la información es en el eje horizontal, es ordenar o desplegar la información del rango de valores del registro en la unidad en la cual estemos analizando. Precipitación, vamos a poder desplegarlo obviamente en milímetros en función al grado de agregación que estemos utilizando en la data original. En este caso, les estoy mostrando un registro de valores de precipitación que es diario, entonces obviamente el valor o las unidades que van a estar desplegadas en el eje horizontal son milímetros día. Si el registro estuviese en valores agregados a nivel mensual, este eje tendría que estar en milímetros mes, ¿no?
En el caso de la temperatura, o como usualmente manejamos medias representativas sobre un valor específico del registro diario, entonces usualmente se maneja simplemente valores de grados centígrados o la unidad que se esté utilizando para caracterizar la temperatura como tal. Entonces puede ser un registro, el registro diario del máximo, el mínimo o la media, ¿no? Y eso eventualmente también lo podemos desplegar acá en el eje horizontal. En el eje vertical, lo que se hace es desplegar esa frecuencia que les decía que se obtiene de haber hecho la categorización, rangos del menor al mayor en rangos específicos, contabilizar ese número de veces que dentro del registro tenemos el valor en el rango dividido entre el número total de registros, ¿no? Entonces, por eso, en ese sentido se va relativizando y se va acumulando eh, ese valor relativo, ¿no? Es la razón por la cual se le denomina usualmente curva o función de frecuencia acumulada, ¿no? A esta curva que les estoy mostrando acá. Entonces, cada variable tiene una curva de frecuencia acumulada bien característica. La que estoy mostrando ahora relativa a la precipitación muestra una característica bien importante de lo que es la precipitación como tal. Son registros que son, la precipitación como tal es una variable que representa eventos específicos que eventualmente, desde el punto de vista de lo que nosotros queremos, que es el valor de la cantidad o el volumen de agua que tenemos en una zona específica, se va desplegando a través de eventos, ¿no? Entonces, una lluvia, un evento de lluvia como tal, eventualmente en el registro lo que hace es desplegar un valor específicamente, ¿no? Y a nivel del grado de agregación, ese valor eventualmente está bien acumulado a eso que les mencionaba, ¿no? Un evento. No es un proceso continuo que eventualmente nos pueda definir o categorizarlo como un evento que equivalente a como por ejemplo la precipitación, ¿no? El, el, el la forma del comportamiento de la temperatura, por decirles. Es un valor que no cambia bruscamente, ¿no? En relación, por ejemplo, a un valor precedente, una hora antes, 2 horas antes. Gradualmente hay ese cambio, ¿no? En el caso de la precipitación, no, ¿no? 5 minutos antes o una hora antes podemos tener un registro de 0 y en 5 minutos podríamos llegar a un valor de precipitación de 20 milímetros, ¿no? Por ejemplo, un evento muy crítico. O lo que, por ejemplo, en el oriente podemos llegar a presentar, dependiendo también de la región, ¿no? Ese valor puede ir variando, ¿no? El valor del registro horario de la precipitación. Entonces, en ese sentido es que eventualmente el registro como tal y la curva de frecuencia acumulada, considerando todo el registro como tal, en el caso de la precipitación, siempre va a tener un comportamiento que va a sesgar un poco, ¿no? El comportamiento a la frecuencia de un valor nulo, ¿no? Por eso también esta curva, si se dan cuenta, está bien relacionada o está acumulando mucho en términos de frecuencia a un valor de no precipitación y eventualmente eso se puede notar por esta parte de la curva que les estoy mostrando, ¿no? Eh, no ocurre lo mismo con el tema de las otras variables, ¿no? Entonces, para un poco ejemplificar este tema de la curva de frecuencia acumulada, acá un poco les voy a mostrar cómo podemos hacer eso en el R, cómo podemos graficar esta curva con unos registros que eventualmente uno quiera analizar. Entonces, para las personas que me quieran seguir con el estudio, si pueden abrir un script nuevo. Yo aquí ya lo he desplegado, uno nuevito. Y el código que voy a escribir, como les mencionaba, ya está en los archivos que están en el material, ¿no? Entonces, si quieren ver lo que voy a empezar a escribir o ya directamente ya quieren copiar las sentencias, de acá lo pueden ir eh, copiando al nuevo script, ¿no? Acá ya están todas las sentencias que voy a ir utilizando.
Entonces, yo de forma rápida, como en las anteriores sesión, lo que les decía que lo primero que voy a hacer es definir el directorio en el cual voy a trabajar. Después, el otro detalle que también ahora voy a utilizar es instalar dos librerías que me van a ayudar a desplegar la gráfica, ¿no? La curva de frecuencia acumulada. Entonces, estas dos librerías yo las voy a instalar. Todas las instalaciones mediante este comando, por si acaso necesitan de conexión a internet para que pueda descargar la librería, ¿no? Lo que está haciendo ahora en consola es básicamente hacer eso. Y una vez que descargue, ya vamos a poder utilizar. Ya. Y una vez que ya están instaladas, lo que ahora hay que hacer es instanciarlas en el ambiente en el cual estamos haciendo el despliegue de las herramientas. Lo que ahora vamos a hacer es irnos al material y extraer la información de este CSV que dice datos climáticos. Entonces, para eso, la sentencia que voy a utilizar es igual, asignar un valor a una variable, en este caso proveniente de un CSV. Con este comando de CSV, lo que estoy haciendo es ubicar esta planilla y almacenarla en esta variable, ¿no? Entonces, eventualmente, esto es lo que tendría que estar ya apareciendo en el área estudio, ¿no? Almacenado. Entonces ¿y cómo se va a referenciar, no? Tiene la planilla que hemos importado está con cabeceras, ¿no? Entonces con nombres de las columnas. Entonces cada una ya está como que etiquetada, ¿no? Dentro de la data con estos nombres que están apareciendo como cabecera de cada una de las columnas. Entonces vamos a desplegar en función a la variable que queramos ver. En este caso es SP. Esta función es una función propia de esta librería. Entonces, sí o sí, es bien importante el ordenamiento de lo que estamos haciendo para poder eh, tener acceso a las herramientas, a las funciones, y no se genere un error, ¿no? Si es que no instanciamos una librería y utilizamos la sentencia, nos va a dar un error, ¿no? Siempre y cuando esa función pertenezca a esa librería. En este caso, esta función lo que hace es generar una gráfica, ¿no? Directamente con esta librería como tal. Entonces, la información que está aquí, la que he copiado, la he obtenido de acá, ¿no?
eventualmente en esta parte el RStudio despliega todo lo que son gráficas. Y esas gráficas eventualmente uno las puede ir exportando, ¿no? En el formato que uno crea conveniente y con la resolución que necesite. Entonces, esta gráfica que les estoy mostrando es de la precipitación. Si quisiésemos explorar otras variables, por ejemplo, la última de la data, que es relativa a velocidad de viento, está con una etiqueta de cabecera de B mayúscula, B minúscula. Otra característica también del código para que tengan en cuenta cuando hagan referencia a un nombre específico en base de datos, el código es case sensitive, que significa que si se equivocan en nombrar una cadena de texto en mayúscula y minúscula, no les va a permitir, ¿no? Utilizarlo. Tiene que ser tal cual está escrito en la base de datos, el tema de los nombres. Entonces, si lo vuelvo a ejecutar, he cambiado la variable y vuelvo a pedirle que nos despliegue. La gráfica, miren, varía un poco. Y ahí esa es lo que quería un poco ver. Aquí ir describiendo y también ir analizando temas de comportamiento. Las variables que son continuas en relación a los valores en registro tienen este tipo de curvas de frecuencia acumulada, ¿no? Miren, en el caso de la velocidad del viento, el valor igual relativamente tiene una cierta progresión en relación a la condición antecedente, ¿no? Ahora, obviamente que eso también en función del grado de agregación va a ponerse un poco más consistente en relación a su desarrollo, al desarrollo del valor en sí, en relación a la frecuencia acumulada que está en el eje vertical, ¿no? Entonces, no es como en el caso de la precipitación, que está muy relacionada al tema de eventos y que eventualmente permite, ¿no?, que, por decir, en el registro diario, el valor de la curva de frecuencia se vaya sesgando mucho, ¿no?, a los valores más pequeños, y en el caso de la precipitación al cero, ¿no?, como tal, eventos de lluvia o días en los cuales no ha llovido. Eso es lo que eventualmente está remarcando, ¿no?, la curva de frecuencia acumulada. Entonces, para ese tipo de información también hay una forma de poder hacer una como que remoción, ¿no?, del efecto del valor nulo en relación al registro o a la parte del registro que eventualmente tiene información de precipitación. En el caso de velocidad de viento, como están viendo, es un comportamiento un poco más distendido a lo largo, ¿no?, de la frecuencia como tal, que eventualmente está muy relacionada con la ocurrencia, ¿no?, con el comportamiento de la ocurrencia. Ahora miren, yo he cambiado para el TM, que en mi data está haciendo la representación de la temperatura máxima. Y aquí sí se pueden dar un poco más en cuenta la naturaleza de la temperatura en relación a la ocurrencia del valor en el registro que podamos tener, ya sea máximo o mínimo, ¿no?, o medio. Los registros siempre van a tener una consistencia en relación al valor medio, y obviamente este tipo de curva que les estoy mostrando hace que la temperatura, la humedad relativa y otras variables que están muy relacionadas con no eventos específicos, sino a una condición de atmósfera como tal. La temperatura, como ustedes saben, es una condición que eventualmente se despliega o caracteriza a la misma condición de la atmósfera, ¿no? Y eventualmente eso hace que su valor vaya oscilando en función también a, a la condición específica que eventualmente está presente ahí. Entonces, eso hace que el valor de la frecuencia tenga un comportamiento bastante gradual y relacionado con la media aritmética del registro, por ejemplo, diario o el mensual. Entonces, esta curva es bien característica de ese tipo de variables y eventualmente hace que sea mucho más sencillo el caracterizarlo desde el punto de vista estadístico, ¿no?, a la variable en sí misma.
A lo que me voy es que, por ejemplo, estas curvas de frecuencia acumulada usualmente también nos permiten relacionarla al registro como tal con funciones de distribución probabilística, ¿no? Y en el caso de la variable temperatura máxima, temperatura media, temperatura mínima, como estarán viendo cómo tiene una cierta facilidad a poder converger la mayor cantidad de valores sobre la media del registro, la función de distribución acumulada, o la función de densidad de probabilidad que eventualmente puede caracterizarla con mayor grado de em, similitud al comportamiento, usualmente son las funciones relacionadas a Gauss, ¿no? A la curva de Gauss. Esta curva tiene más o menos esa predisponibilidad y eventualmente función normal u otra relativa a esa, que es una función bastante manejada en temas estadísticos. Es algo que podemos hacer. No ocurre lo mismo con la precipitación, ¿no? Ese comportamiento que les mostraba, este comportamiento que les estoy mostrando hace que eventualmente esta como que relación que podemos hacer de la curva de frecuencia acumulada, de la característica estadística que tiene cada registro, sea bien variable. Como este está muy sesgado a un evento específico, a la ocurrencia, a los valores de registro diario nulos, eso también es la razón por la cual esto lo está sesgando mucho al valor cero, hace que eventualmente tengamos que explorar otro tipo de curvas o funciones de distribución que puedan ser relacionadas a la precipitación. Y eso es algo muy con que se tiene que tocar con mucho cuidado, ¿no? Y por esas razones, específicamente cuando trabajamos con registros de precipitación para poder hacer procesos de dimensionamiento, ¿no? Establecer, por ejemplo, cuál es la lluvia que eventualmente, o el valor de la lluvia que nos puede ayudar a dimensionar un cierto, eh, eh, una cierta infraestructura. El, el valor va a venir de un análisis que caracteriza a la precipitación con una función de distribución que no necesariamente, y básicamente nunca, va a estar relacionada, casi nunca, ¿no? Con un valor como en el caso de la temperatura, ¿no? Con una curva gaussiana así súper eh, consistente en relación al valor medio, ¿no? Del registro. Entonces, por eso para la precipitación hay funciones de distribución mucho más relacionadas con el tema de los extremos que ayudan, ¿no? A poder hacer la caracterización o a poder mm, relacionar el comportamiento de la variable con lo que eventualmente tenemos en el registro, en los datos. Entonces, esta parte, ¿no? Entender un poco este tema del comportamiento del registro, sintetizarlo, resumirlo a través de una sola, en este caso, ¿no? Una sola curva que nos permita ver comportamiento. Es bien, bien, bien importante. Y este tema de las curvas de frecuencia acumulada nos ayudan a eso básicamente, ¿no? A poder establecer un patrón y en función al procedimiento no tratar de modificar ese patrón, ¿no? Ya sea que trabajemos con el procedimiento convencional para depurar una información de estación de monitoreo en terreno, en superficie, o queramos, por ejemplo, hacer complementaciones de los registros que tengamos a través de información satelital, ¿no? En este gráfico que les estoy mostrando, básicamente lo que han hecho en esta investigación, por ejemplo, para el altiplano, es lo primero que han hecho es si es que no tenemos suficiente información en terreno y optamos por información satelital,
de sensor remoto, lo primero que hay que verificar es que la curva de frecuencia acumulada de la información secundaria que estamos pensando va a reemplazar, nos va a ayudar a poder caracterizar la precipitación, tenga el comportamiento que eventualmente nos está dando un registro que nos podamos utilizar como patrón, ¿no? En relación a la estación medida en terreno. Entonces, este tipo de comparativas, este tipo de gráficas que les estoy mostrando en esta parte, es bien importante para poder validar la información secundaria que querrásemos utilizar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen con esta gráfica que les estoy mostrando? La línea roja o la curva roja está representando la estadística de la precipitación registrada en superficie, ¿no? A través de estación. Y todas las otras curvas que están viendo desplegadas en negro, en, en segmentadas y demás, vienen de la información satelital que obviamente en el estudio que está acá referenciado han puesto a consideración para poder hacer complementación y también hacer análisis a nivel de toda la región. Como en la anterior sesión les decía, la información en el país, sobre todo la monitoreada en terreno, es bien escasa, ¿no? Y para poder hacer análisis regionales, ¿no? En el caso, por ejemplo, de este estudio que está trabajando todo el sistema hídrico del lago Titicaca, el desaguadero y el lago Popó, no alcanza, ¿no? La información. Hay algunas regiones que no están monitoreadas con estaciones de superficie, entonces aquí por eso han optado por trabajar la espacialización a través de sensores remotos. Pero, ¿qué es sensor remoto? Y eventualmente, si ese sensor remoto necesita algún ajuste específicamente, todo eso inicia con un análisis bien cualitativo que está partiendo de la evaluación de la curva de frecuencia acumulada. Por eso es importante, ¿no? El poder iniciar el análisis una vez que ya hemos depurado, como en la anterior un poco hemos visto el tema de la remoción de datos anómalos outliers. Y con esa información, con esos vacíos de datos en alguna parte del registro, armar la curva de frecuencia acumulada y sobre esa ver opciones para poder hacer complementación del registro, ¿no? Ya en una siguiente ya vamos a ver cómo podemos hacer ese relleno de información, pero cuidando siempre este tema de la no alteración de la curva de frecuencia. Si se dan cuenta, acá el segmentado verde es una de las curvas que más se acercan a la roja. Esta curva eventualmente está viniendo de este producto segmentado, este producto satelital. Y si bien tiene una buena correspondencia en los valores hasta 100 milímetros mes de en comparativa con la curva de frecuencia de la estación, en la parte de 100 para arriba, si se dan cuenta, lo que pasa es que el valor de la frecuencia incrementa un poco más, ¿no? Y eso, ¿qué es lo que también quiero decir? Y eso es bien importante también entender cuando estamos haciendo la comparativa de frecuencia acumulada de un registro. En este caso, por ejemplo, que nos está haciendo cuantificación, ¿no? de, de precipitación. Todo lo que eventualmente eh, tengamos en términos relativos, ¿no? Por debajo de la curva que nosotros consideramos tiene el comportamiento eh, que queremos nosotros representar con el registro, con el valor de eh, la base de datos del sensor remoto que queramos utilizar. Cuando la curva por debajo de la curva ya, en este caso de la roja, lo que va a pasar es que está está sobreestimando el valor de lo que de la variable que nos estamos presentando. Cuando la curva está por encima,
de el valor ideal, la, lo que nos está diciendo la gráfica es que el valor del registro que nosotros estamos tratando de comparar está subestimando, ¿no? Está subestimando el valor de la variable. Entonces, una leve modificación en esas dos direcciones ya nos está indicando que el registro eventualmente que vamos a utilizar nos va a dar problemas en el caso específico de la sobreestimación, ¿no? Del valor. Y si eso lo extrapolamos a lo que eventualmente implica. Por favor, me van a ir avisando si se escucha o se está cortando la conexión. Ahorita creo que se ha caído, ¿no? El Zoom. Bueno, voy a continuar. Me interrumpen si es que está entrecortado o algo no se escuche bien o no esté claro, ya, por favor. Entonces, eso de la verificación con la curva de frecuencia acumulada es bien importante, ¿no? Buenos días, Inge. Inge, Sí, sí, escucho. una consulta, Inge. En esto de la curva de frecuencia acumulada, ¿no es cierto? Estamos viendo esas líneas de tendencia de cada producto. En este caso, son distintos datos de satélites. El, ¿Cuál sería el criterio para tomar una decisión? Es decir, no siempre vamos a tener mucha disponibilidad de datos, digamos. Y me imagino que la curva roja, esta curva acumulada de la estación en tierra, es solamente una estación, no es una curva de frecuencia de toda la región. Entonces, ¿cuál sería el criterio para poder generar estos puntos, digamos, sobre el mapa y poder generar los datos, en este caso de precipitación? O sea, ¿bajo qué criterio es el que se toma esa decisión? Primero, para poder definir cuál de las curvas, me imagino que es la que tiene mejor correlación, para poder definir las que vamos a utilizar, pero ya a nivel regional, ¿cómo definimos cuáles de los productos vamos a utilizar? O sea, ¿hay algún criterio de manera regional o simplemente cerca de cada estación, digamos, si es que realizamos esta curva acumulada de una estación, hacerlo alrededor de la estación, digamos? ¿Cuál es ese criterio? Dependiendo de de la eh, Se está entrecortando, ¿me escuchan? ¿Se se está escucha? entrecortando. ¿O está aún así medio entrecortado? Está.
¿Me escuchan? ¿Más claro? Sí, G. Ya, a ver, voy a intentar hablar un poco. Si se pone entrecortado, me van a avisar. El, el criterio para poder hacer la comparativa es, sí, efectivamente, con una correlación entre ambas curvas, ¿no? La curva que eventualmente queremos nosotros utilizar y la curva que es nuestra referencia, que puede provenir de una estación, como en el caso del ejemplo. El criterio para poder determinar el grado de correlación y en qué rango nosotros nos interesa, también es muy relacionado, está muy relacionado a la aplicación que vamos a hacer del registro que nosotros estamos utilizando, ¿no? O de la espacialización de lo que eventualmente estamos trabajando, para lo cual estamos haciendo la depuración de información. Por ejemplo, para proyectos de riego, para proyectos productivos, eh, ¿me escuchan? Sí, G. Ya, para proyectos productivos, usualmente bajo normativa que nosotros manejamos y en general, bajo cualquier esquema de diseño, no necesariamente puede ser norma nacional, usualmente la frecuencia de, de ocurrencia por debajo de la cual siempre la analizamos se encuentra en el 75% de ocurrencia del registro, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Siempre trabajamos con la información del registro para que eventualmente mm, la, el diseño de la infraestructura, de aprovechamiento, no cubra todo el rango de valor, ¿no? De lo que eventualmente podamos tener en tema de precipitación, por ejemplo, ¿no? O tema de caudal, en el caso de escurrimiento. Entonces, esta parte del registro por debajo del 75 para ese tipo de emprendimientos es el que tenemos que cuidar que la correlación sea más alta. Eventualmente los registros por encima de estos, de esta frecuencia, están ya relacionados están mucho más relacionados al tema de capturar, no sé, eventos extremos o algún tema ya de prevención de riesgo o algo relacionado con el tema de lluvias intensas o lluvias que eventualmente están asociadas a la época húmeda, ¿no? Para el tema de planificación de riesgo. A ellos sí les interesa ajustar la curva por encima, ¿no? De este valor que les mencionaba. Entonces, eso también puede ser eso les puede llevar un poco de criterio para zonificar, se podría decir un poco, la evaluación de correlación entre la curva que nosotros queramos utilizar y la curva de la estación. Ahora, el tema de la comparativa con un dato puntual en relación, por ejemplo, a un dato espacial, tiene también mucho que ver con un criterio de disponibilidad de información, ¿no? En el caso específico de la gráfica que les estoy mostrando, lo que han hecho los colegas del IRD y del Instituto de Hidráulica de la UNSAES es hacer una ponderación de todas las estaciones disponibles y graficarla en el área en el cual se ha hecho la ponderación del registro satelital, ¿no? Entonces, por decirles, en esta área que está en la gráfica, tenían 16 o 18 estaciones, ¿no? La gráfica, la curva que están viendo acá es la media del valor
Y las otras curvas son la media ponderada del valor del sensor remoto que eventualmente eh, está desplegando aquí en puntos, si se dan cuenta, está ahí seleccionado, en relación seguramente a la ubicación de las estaciones que han utilizado para poder sacar esta media del valor como tal. Entonces, no es un valor puntual, pero en el caso extremo en el cual no tengamos información suficiente como para poder trabajar con una serie de estaciones, por decir, como en el caso de este ejemplo, una, no sé, mayor a 10 o 16, no, algo así recuerdo que era este estudio, podemos trabajar sobre el valor de una estación, dependiendo también de la escala, ¿no?, en la cual estemos analizando. Para aspectos productivos, agrícolas en específico, usualmente no, por ejemplo, el área en el que vamos a caracterizar, ya sea en fuente o en área de provisión, el área en donde donde queremos llegar, las extensiones no son muy grandes, ¿no? Y eventualmente, al no ser, al tener cuencas pequeñas o áreas de irrigación pequeñas en relación, por ejemplo, a estas áreas, a este grado, ¿no?, de análisis que uno puede realizar, esta área que están viendo, este polígono que están viendo acá, creo que tiene casi 140.000 kilómetros cuadrados. Eso no puede ser comparado, ¿no?, con una área que eventualmente tal vez está oscilando en hectáreas, ¿no?, para el tema del área de de demanda, o una cuenca para el tema de una presa que, como mencionábamos antes, para casos muy locales, no, yo no he visto, por ejemplo, eh, o he visto del antecedente que yo tengo, siempre oscilan, ¿no?, entre 25 35 kilómetros cuadrados, incluso en zonas de montaña, para el parque, por ejemplo, en Tarija, ¿no?, que tienen una sierra entre Yacuy y Villamontes, toda esa región. Las cuencas de aporte de esos embalses no pasan los 20 kilómetros, ¿no?, hay 12, 15. Entonces, lo mismo ocurre para la zona de ese rango más o menos, ¿no?, salvo que tengamos un proyecto muy grande. Entonces, en ese tipo, a esa escala, el tener, por ejemplo, una estación ya es en el área de nuestro estudio es una ganancia muy grande, ¿no? Entonces, en función de eso, uno ya puede ir viendo la posibilidad de poder ponderar, ¿no?, sacar una media de la información disponible, ¿no? Entonces, aquí lo que han hecho es sacar una media de las estaciones y compararlas con la media de la información satelital relacionada con esas ubicaciones. Y la clasificación o el criterio, como les decía, dependiendo de la aplicación que vayamos a- en la cual vayamos a utilizar la información, ¿no? Más o menos en ese sentido, yo diría mi recomendación para poder eh, hacer la evaluación del grado de correlación, ¿no?, en esta curva. No vamos a poder. Si se pueden dar cuenta por la gráfica que les estoy mostrando, siempre hay una registro, en este caso de satelital. En el caso, por ejemplo, de información rellenada, en relación al titulamiento, no, nunca vamos a poder llegar a un comportamiento completamente correlacionado en esta curva que les estoy mostrando, que eventualmente puede llegar a ajustarse. Lo está haciendo en un rango específico, ¿no?, y hasta cierto lugar. Entonces, eso siempre va a ocurrir. Siempre que hagamos un procedimiento para que de la data
Me avisan, por favor, si ahora está un poco más estable. ¿Se escucha? Se ha cortado hace un momento. Ahora sí se escucha, Inge. Ya. Bueno, no sé si han podido captar la, la explicación. Voy a tratar de resumirlo. Eh, en función a la aplicación, podemos discretizar una zona en relación a otra. Como les decía, productivos, agrícolas, todo lo que eventualmente trate de aprovechar eh, regulaciones entre épocas de estiaje o trate de a paliar todo lo que eventualmente son déficits en épocas de estiaje, donde no hay lluvia. Eso es lo que eventualmente hacemos con los embalses, ¿no es cierto?, para el tema productivo agrícola. Por debajo del 75% de la frecuencia, yo les recomiendo que hagan esa verificación. No vale la pena trabajar por encima de eso, encima de esa frecuencia, porque frecuencias por encima de eso están asociados con condiciones húmedas, meses húmedos, en el caso, por ejemplo, del registro mensual que les estoy mostrando. Entonces, como esa parte del registro eventualmente no lo vamos a utilizar incluso para el tema de, no sé, algo tan eh, ya sistematizado como una simulación de operación de embalse, esa parte de la gráfica eventualmente no va a impactar, ¿no? Y el gastar esfuerzo en poder ajustarla tampoco les va a dar mucho rédito, ¿no? Al momento de hacer ese tipo de evaluaciones. Más que todo, incluso, si es que hacemos los procedimientos simplificados que eventualmente se manejan en ese tema de operación, ¿no? Para aspectos de regulación. Entonces, para ese tipo de emprendimientos, que la curva que estemos comparando en la porción hasta el 75% de la frecuencia esté ajustada, estamos bien, ¿no? Para aspectos de riesgos, por encima de ese valor, del 75 para arriba, ahí sí ya tendríamos que enfocarnos en esa región, ¿no? Para aspectos, por ejemplo, de caracterizaciones para vulnerabilidad y todo lo que maneja el tema de eventos extremos. Sobre esa parte podríamos ya un poco hacer la evaluación. Y, ¿qué más será? Algo más estaba acá. Y lo que han hecho acá, lo que les estaba explicando, es trabajar sobre la media de un valor de un conjunto de estaciones, ¿no? Y en función a la escala, eventualmente esa media o el valor de la estación ya es un criterio muy particular de la persona que está haciendo el análisis. Eventualmente, el poder decir que una estación es representativa de una región o de una zona mucho por un proceso de relevamiento en la zona para poder tener la suficiente confiabilidad como para poder decir eso, ¿no? De que tengamos esa estación y que sea representativa, porque eventualmente, independientemente de que tengamos caracterizada la estación, sepamos su altura, sepamos su ubicación y demás, hasta que no vayamos a terreno y verifiquemos y hablemos con las personas que están en campo y nos digan que eventualmente o nos guíen un poco desde la experiencia que ellos tienen para poder decir que lo que estamos registrando con esa estación tiene más o menos un comportamiento representativo para el lugar que vamos a caracterizar. Eh, eh, la podemos utilizar o la podemos también un poco ver ya de alguna manera complementar para que eventualmente podamos hacer ya la comparativa con una curva como lo que estamos viendo aquí ya en términos de una región como tal, ¿no? Entonces eso es muy importante. En el caso de lo que les mencionaba, aspectos de presas, regulación, infraestructura de regulación, en el país, lo que les estaba diciendo, ¿no? En la región, la forma en la cual, las regiones en las cuales nosotros empleamos ese tipo de infraestructura,
un poco limitaba, ¿no?, el tema de la escala, ¿no? Entonces les decía que siempre vamos a toparnos con esa limitante de que tengamos una, dos o tres estaciones, no más, ¿no? Entonces, poder un poco ponderar eso, si queremos utilizar una media, por ejemplo, de esas tres o dos estaciones que tengamos en nuestra área, pasa mucho tiene mucho que ver con ese tema de la caracterización en campo que podemos hacer, ¿no? Para poder decidir, ya vamos por la media del registro, sacamos la curva de frecuencia acumulada de esa media, y ya cuando hagamos el relleno de la información de las estaciones que vamos a espacializar, la curva de frecuencia acumulada ya rellenada, espacializada, que vamos a comparar, va a ser con la media de las estaciones, o puede ser con un estadístico específico, considerando que hay un gradiente, ¿no?, que eventualmente está en las zonas. También les voy a mostrar, ¿no?, cuando hagamos el procedimiento de interpolación. Para el tema de lluvia es bien difícil el poder encontrar gradientes, ¿no? El tema de temperatura es algo más sencillo. Ya. Esta parte de lo que vamos a analizar ahora está muy relacionada con el tema de la representatividad, ¿no? Esto que les mencionaba de acá, de que una estación es representativa para una región, o 3 estaciones, o 16 estaciones son representativas para una región. ¿Cómo podemos decidir ese conjunto de información que es representativa o no para una región, o que tiene correspondencia, ¿no?, para una región como tal o no, ¿no? Entonces, en esta gráfica que les estoy mostrando acá, eh, es una cuenca que tiene una buena cantidad de estaciones, ¿no? Dependiendo también un poco de la escala de la cuenca como tal. Esta cuenca que les estoy mostrando tiene más o menos unos 9.000 kilómetros cuadrados, está entre La Paz y Oruro, y está en la frontera, ¿no?, entre Bolivia y Perú. Entonces tiene una buena cantidad de estaciones, ¿no? Entonces acá uno puede hacer un análisis con bastante cantidad de información para poder establecer este tema de la representatividad de las estaciones puntuales en relación a la región que vamos a analizar. Como es una cuenca de 9.000 kilómetros cuadrados, obviamente que tiene comportamientos climáticos diferenciados, ¿no? Algo que eventualmente, por ejemplo, en una cuenca pequeña tal vez no vamos a llegar a tener, que va a ser un poco más práctico, más fácil, ¿no?, de poder analizar. Pero siempre hay que trabajar este análisis de correspondencia entre los registros que vamos a utilizar para poder hacer espacialización del fenómeno como tal, de precipitación, de temperatura, cualquier variable que estemos analizando. Entonces, los puntos, o bueno, los círculos con cruz, con nombre, acá están haciendo representación de estaciones de precipitación, ¿sí? Y como pueden ver, en esta área de casi 9.000 kilómetros, que está el polígono rojo, nosotros podemos utilizar todas estas estaciones y hacer una interpolación rápida, ¿no? Pero como les decía, a esta escala vamos a toparnos con el tema de la presencia de comportamientos climáticos bien específicos, considerando que estamos en una zona de transición, peor todavía, ¿no? Este lugar que les estoy mostrando es la transición entre el altiplano boliviano y la zona oceánica continental del Perú. Entonces, el estar en una transición de dos regiones tan diferentes hace que este procedimiento también se lo tenga que hacer con mucho cuidado, ¿no? Entonces, si tenemos ese tipo de áreas de estudios, este análisis se lo tiene que hacer con mucha más profundidad, ¿no? Este tema de la regionalización. La regionalización de las variables en función a datos de estaciones nos permite decir para un procedimiento cuáles estaciones vamos a considerar, y con completa confianza podamos utilizar en un procedimiento de interpolación para una zona, para un polígono que sea de interés nuestro.
¿no? Entonces, de ahí, de este análisis que les voy a describir, viene uno de los criterios técnicos para poder determinar cuáles estaciones van a entrar dentro de la ponderación o de la media que vayamos a utilizar para hacer ya las comparativas, ¿no? Este gráfico que les estoy mostrando en la parte superior viene de un análisis bien convencional que eventualmente tal vez lo han ido aprendiendo en el pregrado, el método del vector regional, ¿no? Y el método del vector regional lo que hace básicamente, y estamos buscando un poco de antecedente, es un método que lo han trabajado los colegas del Instituto de Cooperación Francesa, ¿no? El IRD, casi creo que tienen 30 o 25 años trabajando con las entidades que hacen investigación hidrológica y climática en el país, ¿no? Entonces, ellos han consolidado este tema del vector regional. Y el vector regional lo que básicamente hace es agarrar la información climática de precipitación específicamente, para el caso del método específico del vector, y lo que hace es totalizar la información. Ya, si bien tenemos la información, por decir, a nivel disgregado diario o mensual, lo que hace esto es agregarlo a nivel anual, ¿no? O sea, la lluvia la anualiza, agrega a nivel anual y la relativiza, lo mismo que hemos hecho para la curva, el mismo concepto detrás de lo que eventualmente también hemos hecho para la curva de frecuencia acumulada, ¿no? Adopta valores relativos, y el valor relativo que eventualmente utiliza es por eso también el término de que eventualmente se maneja dentro del procedimiento, que son índices pluviométricos regionales. eh, la lluvia la transforma a un valor adimensional normalizado, ¿no? Ahora, los métodos de normalización, dependiendo del enfoque que uno pueda darle, se lo puede normalizar en función a una curva de distribución de probabilidad. Usualmente, por ejemplo, lo que más se utiliza para normalizar es la curva de la función normal, ¿no? Utilizar la desviación estándar que usualmente manejamos, ¿no? en estadística, la media aritmética que utilizamos en la media estadística, todos esos dos indicadores o estadísticos vienen de esa función, ¿no? De la función de distribución normal como tal. Entonces, aquí lo que hacen es básicamente eso, ¿no? Relativizar el registro en valores, anuales, y desplegarlo en una gráfica comparativa para cada una de las estaciones que estamos analizando. ¿Eso qué es lo que eventualmente permite? Y esa es la potencialidad del método de vector regional. Lo que hace es permite hacer la comparativa en relación a un valor estandarizado que ya no depende del valor del registro como tal, ¿no? Entonces, obviamente que en una distribución de estaciones que están haciendo monitoreo de una región climática, que es la que eventualmente queremos identificar, el valor de la precipitación como tal puede ir variando por ese tema de los gradientes que les decía, ¿no? Entonces, estas, a ver, estas tres estaciones, por decirles, que estoy poniendo en el círculo, en el polígono rojo, pueden tener valores de precipitación distinto, acumulados anuales distintos, y aún así pertenecer a la misma región climática, no por el hecho del valor mismo de la estación, de la precipitación acumulada anual, sino pertenecen a la misma región por el comportamiento que tiene el registro en relación a una serie distendida en el tiempo, ¿no? El comportamiento más relacionado en años secos, en años húmedos, cuánto ha oscilado ese
ese registro en relación a, no sé, 5 años, 10 años, 20 años, eventualmente la longitud del registro que vayamos a tener para hacer esta comparativa del comportamiento. Entonces, como no podemos hacer esa comparativa cuando tenemos el registro en valores absolutos, este método del vector regional, por eso utiliza la relativización, ¿no? Para poder verificar ese comportamiento en términos de un indicador adimensional, ¿no? Ese es el índice que eventualmente está caracterizado en este tema del vector regional. Y obviamente que como la construcción del indicador en función a este tema de la normalización, podemos sacar en función a también algunos criterios que están dentro de este tema del vector regional, límites inferiores o superiores por encima de los cuales ya nosotros podríamos tomar una decisión para decir que una estación o no pertenece a la región que estamos analizando, ¿no? Entonces, para eso sirve este tema de la curva del vector regional, ¿no? Para poder decir, para poder identificar cuáles estaciones están dentro de los límites y podemos nosotros con toda confianza posible utilizar esas estaciones para aspectos de interpolación en la región específica que ya hemos ido caracterizando, ¿no? Entonces, el conjunto de estaciones que ya nosotros identificamos polígono, nuestra área de estudio, eh, eh, con esa sola región ya la podemos caracterizar. O si necesitamos hacer un análisis, en el caso específico del ejemplo que les estoy mostrando, esta cuenca tiene varias regiones, ¿no? Por decir el ejemplo que ya hemos consolidado estas tres, su grado de influencia, por ejemplo, utilizando el método de polígonos de Thyssen para poder ver la representatividad de estas tres, tal vez nos van a permitir caracterizar esta parte, ¿no? De la cuenca, pero más abajo, más al sur, perdón, más al sur, más al oeste, tal vez hay otras regiones que eventualmente haciendo el análisis, agrupando las estaciones, vamos a ir pudiendo caracterizar, ¿no? Por ejemplo, con ese tema del polígono de Thyssen. Entonces, así uno puede ir haciendo esa caracterización de la regionalización. Es bien importante este procedimiento, ¿no? Para no sesgar el tema de la espacialización de las variables climáticas. Y hay una limitante en todo lo que les he explicado, ¿no? Toda la riqueza de la información de los registros que tenemos, incluso diarios, esto que les estoy mostrando ya es, por ejemplo, mensual, eh, todo lo hemos agregado, ¿no? A un valor anual del registro y aquí hemos hecho la comparativa, pero es un solo valor del registro de todo, ¿no? De los 365 días, de los 12 meses que tenemos en toda esta progresión, ¿no? Temporal del registro que hemos utilizado para poder hacer esa caracterización, ¿no? A lo que me voy es que es muy limitada en relación a la cantidad de datos que tenemos en el registro. Si bien nos puede dar una idea del comportamiento, ese comportamiento lo hemos agregado a simplemente el valor total de la precipitación a nivel anual, nada más. Y eso en función, obviamente, a un análisis extendido puede llegar a ser útil, ¿no? Pero en el caso de estudios y proyectos que eventualmente tratan de hacer aprovechamiento en una época, almacenarla en otra época y utilizarla en otra época, que eventualmente siempre está relacionada con el tema de embalses, que solamente por decir hacer temas para el tema de provisión para un área específica.
necesitan caracterizarse a nivel un poco más disgregado, y eso eventualmente lo hace bien limitado, ¿no? El tema de solamente considerar registros anuales, ¿no? Entonces, la información de precipitación al nivel de, de agregación a la cual nosotros vamos a trabajar diaria o mensual, hace que eventualmente esto, para el tema de un análisis estacional, ya un poco que no sea muy, no tenga mucho potencial, ¿no? Por eso actualmente todo lo que es análisis de evaluación regional de variables, ya tratan de incorporar procedimientos que permitan utilizar más características del registro que solamente un valor al momento del análisis, ¿no? Eso es bien importante. Entonces, este tema del vector regional es bien, tiene ese tipo de limitación, ¿no? No sé si han estado trabajando o les han enseñado este método del vector regional en pregrado. Es una herramienta que está ya incorporada en un software que maneja el IRD a través de este programa, ¿no? El IBAN. Y lo pueden descargar en el internet, ¿no? Lo único que necesitan es generar un usuario y pueden descargar el paquete. Entonces, después de la pausa podemos hacer una pequeña explicación de cómo podemos hacer correr el vector regional en el HydraAccess. Es súper rápido, no requiere mucha preparación. Lo único que necesitamos tener son los registros de las variables que necesitamos, ordenadas. Puede ser, en este caso yo tengo los registros mensuales, ordenadas en columnas, y con este tipo de estructura para la lectura o la caracterización de las estaciones, ¿no? Para poder decirle a la software en qué ubicación se encuentra cada una de las estaciones que nosotros hemos considerado para hacer el análisis del vector, y también un poco de caracterización en relación a la naturaleza de la variable que vamos a analizar. En este caso, la variable que estoy yo utilizando acá, si no estoy mal, es caudal, ¿no? Esta se la puede utilizar para precipitación o para otras, mayormente para precipitación y caudales, ¿no? Y escurrimiento. Ya, entonces eso ahorita vamos a hacer. El concepto de la regionalización, para este enfoque nuevo que les mencionaba de incorporar más indicadores del registro, pasa por un método que le llaman componentes principales, ¿no? Ese es uno de los métodos que actualmente varias entidades de cooperación en el tema climático han estado eh, difundiendo. ¿Y por qué la están difundiendo? Precisamente por esas razones o esas limitantes que les acabo de describir de los métodos convencionales que manejamos para el análisis hidroclimático. Entonces, el análisis de componentes principales es un procedimiento netamente numérico, que lo que básicamente hace es, si se han dado cuenta, los registros que manejamos, si es que no los ordenamos de manera temporal, es difícil poder establecer patrones, ¿no? Y como les mencionaba, cuando hacemos un análisis estadístico, el tema de la disgregación temporal solamente la vamos a poder capturar en función al grado de agregación que vayamos a tener de la información, ¿no? En el caso del vector regional, esa agregación es anual. Eh, pero hasta ahí, ¿no? Llega hasta solamente ese nivel. Después de eso, la caracterización del registro es bastante reducida, ¿no? Simplemente tenemos una variable, solamente tenemos la precipitación anual. Entonces, al momento de poder considerar el aspecto de incorporar más dimensiones, quiere decir más indicadores,
en el análisis, el método básicamente lo que hace es minimizar ese número de indicadores, ¿no? Porque obviamente del registro natural de precipitación, que eventualmente es la que más vamos a manejar en estas sesiones, que porque es la más importante, una de las más importantes, si se han dado cuenta, podemos utilizar N indicadores del registro, ¿no? Podemos sacar la acumulada anual, la acumulada mensual, las acumuladas estacionales, ¿no? De las épocas, no sé, de estiaje, húmeda, del núcleo de la época húmeda, del núcleo de la época seca. Hay N formas de poder caracterizar la precipitación y hay N indicadores como tal. Entonces, obviamente que eso, al incrementar el número de dimensiones, cuando vayamos a incrementar el número de indicadores, lo que básicamente vamos a hacer es incrementar el número de indicadores para poder hacer, o dimensiones, perdón, el número de dimensiones en las cuales queremos analizar las variables principales, luego orientarnos para que esa infinidad de dimensiones que eventualmente nosotros podemos ir dimensionando con la consolidación de los indicadores de la información climática, la reduzcamos a la mínima posible, ¿no? Que si por un ejemplo claro o uno sencillo, queremos caracterizar con 5 indicadores nuestro registro de precipitación, ya. Espacialmente, lo que les estoy mostrando acá, por decir esta gráfica que aquí está un poco, eh, ahorita les voy a explicar por el tema del tema de dimensiones, ¿no? Ahorita estamos haciendo la representación de los valores que hemos considerado, considerando o tratando de analizarlo desde la perspectiva de 2 dimensiones nada más, ¿no? Una dimensión está siendo desplegada en el eje vertical y la otra dimensión en el eje horizontal. Nada más, son 2 indicadores, ¿no? Valores como tal. Entonces, visualmente, obviamente que lo vamos a poder hacer, ¿no? Porque tenemos ya más o menos de las ramas de ingeniería o de física o de donde estén viniendo que toque temas de información climática o información numérica, se lo puede hacer bastante rápido, ¿no? Porque nosotros hemos trabajado en ese enfoque. Si aumentamos una dimensión más, ¿no? En 3 dimensiones, podemos llegar a plotear, ¿no? Ese tipo de gráficas, ¿no? A través de un gráfico en 3 dimensiones, ¿no? Eso también nos han enseñado. En el pregrado se puede llegar a hacer. Pero si vamos a 4, a 5, a 6, es un análisis multidimensional ya que es un poco más complicado de poder percibirlo, ¿no? Incluso desde la misma representación gráfica que podamos hacer, ¿no? Esta gráfica que les estoy mostrando es lo más simple que se puede trabajar, ¿no? En 2 dimensiones y eventualmente en función a eso es que este método de los componentes principales es bien importante porque eventualmente nos puede decir con cuáles son los indicadores más importantes y si en la medida de lo posible podríamos llegar a simplificarlo para poder hacer un despliegue analítico un poco más gráfico, ¿no? Y poder hacer la caracterización y comparativa de el registro de una estación en relación a la otra, que es lo que eventualmente se hace en los procesos de homogenización, ¿no? Hacer comparativas, verificar comportamientos y tomar un resultado para poder decir que la información de un registro en relación a otro es consistente y tenemos la suficiente confiabilidad como para poder hacer procedimientos de espacialización como tal, ¿no? De la variable. Entonces, eso es el método de componentes principales, ¿no? Básicamente, lo que hace es identificar de todos los puntos en términos de un reajuste de la dimensionalidad que tenga y identificar, perdón, no sé si puedo parar esto, y identificar una proyección
de esos valores. En este caso, por decirles, el número de esta gráfica de dispersión que les estoy mostrando tiene una rápida de poder intuir de la dispersión de gráficas. Si en lugar de hablar de dos dimensiones de esta dispersión de puntos, solamente considerásemos los valores que estén proyectados en una recta que esté coincidente con la línea de tendencia, ¿no? De este scatter plot, ya no tendríamos que trabajar o hacer interpretación en X y en Y, simplemente en ese eje nada más tendríamos que trabajar, ¿no? El registro de este scatter plot. Entonces, de un análisis visual, si se dan cuenta, podemos hacer una simplificación del análisis de la información como tal en una sola dimensión acá. Eso se puede hacer. Eso es lo que hace el método de componentes principales. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Como les mencionaba, lo que hay que hacer al inicio es hacer una selección de las, no variables, sino indicadores que queremos utilizar para poder capturar este tema de los comportamientos del registro, ¿no? Entonces acá les estoy mostrando, tenemos un registro, no sé, diario de precipitación, tiene N cantidad de datos. Ese registro eventualmente lo podemos volver a un valor mensual o a un valor medio mensual o a un medio mensual interanual. Todos estos valores, estas gráficas que les estoy mostrando, son despliegues de valores representativos de este registro, ¿no? Y en función a esos valores representativos del registro, uno puede caracterizar el comportamiento, ¿no? No solamente, como les he mostrado en el caso del vector regional, con el valor anual en sí mismo. Entonces, en el caso del ejemplo que ahora les voy a mostrar, yo voy a utilizar tres tipos de indicadores que eventualmente del registro de precipitación diario que puede ayudarnos a hacer el análisis. Ahora miren, son tres tipos de indicadores, cada uno de esos indicadores, de esos grupos. En el caso del primer grupo está plasmando tres indicadores, ¿no? Precipitación media multiestacional para la estación seca, para la estación húmeda, para la estación de transición, ¿no? Entonces ya lo que con esto estamos tratando de hacer es capturar todo el comportamiento distendido del registro, obviamente que no considerando el registro como tal, porque es mucha información, ¿no? Después, el segundo grupo tiene porcentajes de la precipitación media multiestacional respecto a la precipitación media multianual, haciendo un total de tres variables para cada una de las estaciones, ¿no? Serían. Y es seca, húmeda y transiciones en este caso, ¿no? Estamos agregando las transiciones como una parte del registro específicamente. Y el índice concentrado de precipitación estacional y mensual, ya que serían como unas dos variables adicionales. ¿Cómo definir estos indicadores como tal? Aquí les estoy dejando la referencia de el artículo que he utilizado para poder identificar estos tres grupos de indicadores, ¿no? de índices para el tema de la precipitación. Ahí les van a dar, en ese artículo, van a dar un poco la base de por qué han identificado estos indicadores. Es una región, esta por ejemplo del oeste de Irán, es una región bastante influenciada por fenómenos atmosféricos diversos. Entonces, eso hace que eventualmente el número de indicadores se vaya incrementando, porque quieren capturar cosas bien específicas, incluso a nivel de las estaciones, ¿no? Que se tiene a nivel de un año hidrológico. En el caso de nuestro país, nosotros tenemos también ese problema, ¿no? Las influencias que tiene la precipitación no solamente vienen de la parte norte o de la parte oeste. La parte norte, hablando más específicamente de la zona de convergencia intertropical, es un fenómeno atmosférico que influye mucho, ¿no? en la lluvia. Al oeste me refiero al tema de la influencia del Pacífico, y hacia el sur también tenemos influencia del
de la región de la Patagonia y todo lo que eso está en el, no sé si es el Ártico. Entonces, hay muchos fenómenos atmosféricos que influencian el valor, porque estamos casi en el centro, tenemos la influencia de todos, ¿no? Incluso del Atlántico. Entonces, eso hace que el número de indicadores eventualmente sea una buena cantidad. En este caso estamos utilizando 2, 5, 8, más o menos 8 indicadores, ¿no? Para el tema del ejemplo. Ya, entonces ya es 10. Haremos por favor una pequeña pausa hasta las 10 con 15 para que también pueda resolver un poco mi problema de conexión, ¿no? Me avisan si está ahora más claro la señal. No se corta. Entonces, una pausa hasta las 10:15, por favor.